Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, hermanos, versículo 44. Lucas 22, versículo 44, ¿no, hermanos? Y mis hermanos, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesucristo, catamán, Señor, de que llamar al Señor como una oportunidad, Chiro, Japón, Auquín, Padre eterno. A pesar de que la naturaleza, Señor, no es que hay un pecado, Padre eterno, no es que hay cosas malas, pero orar, Señor, ya hay una solución, ya hay una razón, Señor, que no fue cualquier cosa, Señor, sino que hacen ya para cuenta, Padre eterno. A Dios ya ve, Señor, a Dios ya ve, Padre Santo. Amén. Amén, hermanos. La palabra del Señor, hermanos, cuando Jesús, pues, ya incluye, hermanos, coge un momento, hermanos, de que Dios Padre nunca abandonarse, hermanos, porque Dios es santo, santo y santo, 3 veces santo, hermanos, de que no cuenta lo que hacen, el pecado, hermanos. Cuando el Señor Jesucristo, hermanos, pues en un momento cuando había 8 acústicos, hermanos, y trataron de abandonarse, hermanos. Amén. Y cuando trataron de abandonarse, hermanos, prácticamente que solo, hermanos, y solución hermanos. Pero Ruma, pues, bueno, si jamás hermanos, Mahunta, espero por la salvación, hermanos. Amén. Y la palabra del Señor, no es, hermanos, de que cuando el Señor Jesucristo ya incluyan, hermanos, días antes, hermanos, pues, Rataman Chik Chinapón, Bahun Kaslen, Yalan difícil, hermanos, y Jari Shun, hermanos, Shun orar, Nun vigilar, hermanos, Janun orar entera, hermanos. El Señor Jesucristo, cuando ya manichik, hermanos, para el huerto de Getsemaní, hermanos, hermanos, el sudor, Janina, como que fuera sangre, hermanos. Imagínense, hermanos, de que no cuesta cuando un problema, posiblemente enfermedad, posiblemente, hermanos, problemas a matrimonio, nana por un momento, hermanos, de que manochi. Imagínense, hermanos, de que no es el problema es de todo el mundo, hermanos, no es el pecado de todo el mundo, para vivir nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Imagínense si Roma acosta una enfermedad, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no es pecado de todo el mundo, hermanos. Pero a pesar de que hay una agonía, hermanos, cuando discípulos, hermanos, que van a orar, quisiera un rato, pero los discípulos, hermanos, en lugar que quieren orar, en lugar que llegue nuestro Señor Jesucristo, quieren abandonarse, hermanos. Amén.
Cuando siempre el Señor Jesucristo, tajillebur, hermanos, de verdad, tajillebur. Y a veces quieren a los hermanos, cuando me ocupa una enfermedad o para un problema, dejar hermanos a alejar más que nuestro Señor Jesucristo. Posiblemente la hermanos yo mejor, tal vez a despejar que posiblemente la hermanos de que bueno yo bien hay cosas que no adecuado sin nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y mamá por ello por nunca abandonar hermanos, amén. Cuando solían hermanos, de verdad, conocer el discípulo, también muchos hermanos, y es que, ¿cómo es posible de que el Señor, el Maestro, y dice la palabra del Señor, hermanos, Mateo 26, 56, mis hermanos, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Mas allá les calvastuch, hermanos, sino que cuando se pean de conocer bien que cansar nuestro Señor Jesucristo, hermanos, hermanos, conocer el discípulo, mas aquí nuestro Señor Jesucristo, no que lleva al mucho, hermanos. Y cuando si dejo un mensaje, me han parado hermanos, cuando ya malochic hermanos, cuando tengo un problema para Caslen, tengo una enfermedad, y predicadores, mis hermanos, porque nuestro Señor Jesucristo nos ha dado un promover. Dijo una guardia de escuela, hermanos, cochinun tirusamaj, a veces la y otros hermanos, aunque sea estudiante, porque mantiene chiquiwich y taquisamaj, y kiri mismo, los hermanos, Julio Díaz, nuestros hermanos, cuando acá, ya chichó por el ministerio, hermanos, yo por grabación, más artistas, sus hermanos, yo chicos, hermanos, mas mucha grabación, pero mandato a achar chicos, hermanos. Al final, chicos, hermanos, mejor no retirarme. Y la historia que me deja, hermanos, es que cuando ya quieren el ministerio, hermanos, es un problema, chicos, hermanos, manar chilo sentado. Y las allí, hermanos, tallape, la gente lo quieren, porque lleva motor, y el ni siquiera 10 centavos, no quieren. Tacutu, mamá, mejor, muchas hermanos, y corre querían a los hermanos. Impere las allí, hermanos, no como aquí está chapena que tú gasto. Y más allá, hermanos, el problema económico, más adelante, hermanos, las allí, hermanos. Allí, hermanos, y ¿cómo es posible que, bueno, un problema económico, allí, de grabación, más un artista, hermanos, más una charchín, pero más adelante, nunca continuar aquella historia, hermanos, de que ya por un siervo de Dios, hermanos, en Nietzsche, gracias a Dios porque manaba sentado, porque la grabación beta, porque escuchabas allí y me tanto unir, hermanos, de que cómo es que gracias a Dios escuchabas allí, hermanos. Y la verdad, desde ese momento, hermanos, su ministerio empezó a crecer. Amén. Si era con un problema para hacer, hermanos, es que Dios ya tiene un promover, hermanos. Y la palabra del Señor, bueno, nuestro Señor Jesucristo, que es un promover, hermanos. Hashu vencer
y la muerte ya para la Biblia, hermanos. En otras palabras, hermanos, bueno, hermanos, pero coach quiere y no resucitar. Manjú. Y para la misma palabra de Dios, mis hermanos, de que es necesario que robio si Dios nos ha cuerpo incorruptible ya. Un cuerpo de que manquinta chica, hermanos, un cuerpo chimalista chica enfermedades, un cuerpo de que posiblemente, hermanos, esta chica castén, cuerpo camí, hermanos, sino que es un cuerpo incorruptible ya la palabra del Señor. Amén. Y la palabra del Señor no está más adelante, hermanos, en Zacarías 13:7, hermano, levántate. Rejo profecía, hermanos, cuando yo profetizar el profeta Zacarías, hermanos, que cuando Dios, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hieren al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. De no significar, hermanos, cuando el Señor Jesucristo, hermanos, de discípulos, hermanos, hermanos, incluso Pedro llegó a negar 3 veces, hermanos, y a veces hermanos, a veces el mejor amigo tiene, hermanos, hariri traicionar. Y la Biblia no dice, hermanos, de que yo como cristiano de mismos momentos, hermanos, o sea que yo quiero traicionar. Posiblemente, hermanos, el mejor amigo hariri también atribuye señalar. Y la palabra del Señor, nuestros hermanos, de que, bueno, yo Japón momento de que naná baloche, hermanos, momentos de que posiblemente la hija, hermanos, bueno, manachik solución. Y mariquí de la ficha, hermanos, que cansar bien. Posiblemente con un problema de noviazgo, hermano, un problema de enfermedad. Manachi la hija va hermanos, y disolución que los hermanos que ya enemigo para Colombia, quizás que mejor, hermanos, como me dice, hermanos, de que pero la palabra del Señor me dice, hermanos, desde que Adán y Eva sin pecar, hermanos, pero con amar, hermanos. Amén. Difícilmente que los cojetas justo, escucho a lejos, hermanos, porque la palabra del Señor no es mantuvo justo, ya, hermanos. Cuando los cojó justo, bueno, macapita, hermanos, justo significa que mamuchica mac, y es posible cuando usa banoma castel de Dios, cachita de Dios, que amáis, hermanos. Amén. Es mejor de que ya tú usa castén que posiblemente chuarna no pecar, hermanos. Y de Dios todo tiene su tiempo, ya la palabra del Señor, hermanos, de que en el momento más adecuado, Siro, jamás, sí, hermanos, por lo poco que fuimos fiel, sobre mucho te pondré, ya la palabra del Señor, hermanos. Amén. Y si voy a animar, hermanos, manta sin desesperar y vi la caslen cuesta, hermanos, ya tacanojé las toca necesidad, ponojé yo yagua, hermanos, ponojé yo yagua, ya te invito a chiveri, a son hermanos, posiblemente ni es feliz cachuey, a son cachuey, ni ses hermanos, y cuando son haré mejor terapia, hermanos, cuando son una amistad, hermanos, majuchi a chave, y posiblemente ya más oración que así, hermanos. Amén. Bueno, dice en la palabra del Señor,
Salmos capítulo 22, versículo 2, hermanos, no hija, un grito de angustia y un canto de alabanza. Rey Jalel y su hijo y nuestro Señor Jesucristo cuando hayan creído, hermanos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Bueno, se casó con la frase, hermanos, nimero profundidad en el sentido, hermanos, porque mi hija la palabra del Señor Macheta, Sharasheta, ya en nuestro Señor Jesucristo, sino que cocho a cruz, hermanos, y el super y vinakil, en quien sortear y tiruciar, hermanos. Amén. Posiblemente para allá momentos quería cuando aquí han ganado llamados hermanos y ven aquí más tiempo, hermanos. Cuando yo fui para cuarentena, hermanos, me cachivé, hermanos, y a veces carvastif, hermanos, no solo que quieren saber ya a papá y a papá cuarentena, hoy ya pizca chabé. Y machacheta, hermanos, hasta aquí es bueno que hasta pizca le reste, hermanos. ¿Será que me achonta, hermanos? Achón, hermanos. Pero más sin embargo, posiblemente aquí generaciones que hacen hermanos, y si manachik, porque no está la palabra del Señor, no está que Moisés, hermanos, Moisés cuando ya apoya para la tierra prometida, para una montaña, hermanos, y nuestro Señor Jesucristo, bueno, jalar tierra prometida, pero automáticamente chica, rate a su en este momento. Si nos toca la historia, hermanos, posiblemente el pueblo de Israel realmente llegó para la tierra prometida. Pero realmente, ¿qué llegó para la tierra prometida, hermanos? Cari Moisés. Porque el pueblo de Israel llegó para la tierra prometida. Se le mata gigantes, hermanos. Se mata gigantes. Hermanos, en cambio Moisés, hermanos, llegó en nuestro Señor Jesucristo y yo un cuerpo incorruptible, hermanos. Y Moisés y Elías, cuando nuestro Señor Jesucristo trajeron orar, hermanos, para vio de Moisés especial a visitar a nuestro Señor Jesucristo y se unir, hermanos, de que Yacún, pero al tercer día la diagaste. Amén. Posiblemente, hermanos, ya la Biblia, la sanidad, ya la haya resucitar acá, hermanos. Y dijo un mensaje de acá nuestro Señor Jesucristo, de que siempre dejó lo mejor, hermanos. Y si Shakun, hermanos, y ya toca la chocha de Dios, usa para no que mejor Yakun, queridos hermanos, que Yakun al copa pecado, hermanos, o lo guarda para no cochocay, y un accidente, hermanos, más ya de ese tiempo. Tú, Señor, perdóname, Señor, de aquí no más, Señor, sin un pecado, María de ese tiempo, hermanos. Amén. Y esperemos que están orar, hermanos, aquí es el mensaje, hermanos. Espero de que si guarda para el caslen y si maneja, hermanos, pues siempre van a orar con esta de Dios más sabiduría para explicar la palabra del Señor. Padre nuestro que